Vamos a entrar ya en materia. Vamos a platicar con el presidente nacional de la Coparmex, con José Medina Mora. Y es que la Coparmex, el órgano que encabeza, que aglutina a los patrones de la República Mexicana, pidió que se revisara la legalidad del decreto del presidente López Obrador, que emitió el viernes, eh, con el cual busca, pues, de alguna manera mantener a salvo sus proyectos insignia, la refinería, el Tren Maya, el canal interoceánico del Istmo de Tehuantepec, mantenerlos, digamos, alejados de la rendición de cuentas a través del INAI. Pero bueno, eso sucedió el viernes, pero hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó este llamado decretazo sobre obras, apelando a la seguridad nacional. Vamos a platicar con José Medina Mora. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Qué gusto saludarte. Igualmente, José, pues ¿cómo estás observando el panorama de la semana pasada, jueves, viernes a hoy? Se sigue moviendo y moviendo muy rápido el tema este de los decretos. Sí, es correcto. Bueno, son de alguna manera dos decretos diferentes. Uno, este decreto por el cual se toma temporalmente las instalaciones de Grupo México en Ferrosur, en donde efectivamente no es una expropiación, dado que lo que tiene Grupo México es una concesión, pero lo que pareciera, Darío, es que el gobierno quiere una terminación anticipada de esta concesión, lo cual pues sí está en sus facultades, simplemente tiene que hacer la indemnización correspondiente, que ahí esperemos que efectivamente si lo que se quiere es la terminación anticipada de la concesión, pues se pague una indemnización precisamente por los años que faltan de esa concesión. Sí llama la atención, Darío, que dado que estaban en la mesa de negociaciones, sorprendiera el gobierno con este decreto de ocupación temporal de las instalaciones. Esperemos, porque así lo comunicó ayer la empresa Grupo México, que están en negociaciones, están dialogando y que pues en ese diálogo lleguen a un buen acuerdo, de tal manera que ya se quede vigente el acuerdo anterior que habían logrado, que era construir una vía paralela a la que tiene actualmente Grupo México, para que el gobierno pueda tener a través de su empresa este tránsito libre en todo este tramo del istmo, o dado que ese convenio fue desechado, si simplemente es una terminación anticipada en la concesión, pues que haya un monto de indemnización que sea justo, de acuerdo con el negocio que significa esta concesión, Darío. 9.500 millones de pesos es el monto de la indemnización que reveló el presidente López Obrador hoy en su conferencia mañanera, que está pidiendo el empresario Germán Larrea. Sí, escuchamos ese monto, sabíamos que estaba alrededor de 10,000 millones de pesos. Nos parece que pues tiene que ser precisamente los peritos expertos los que valoren el monto adecuado para la indemnización, y que pues ese sea el que efectivamente se pague. Puede ser más, puede ser menos. Nos parece que sí debe haber una indemnización y debe de ser lo que en justicia le corresponde, en este caso a Grupo México, si lo que quiere el gobierno es esta terminación anticipada de la concesión. Oye, José, como líder nacional de Coparmex, ¿con qué sabor de boca te quedas después de haber escuchado al presidente en la mañana, pues, una larga locución sobre este tema relacionado con el aseguramiento temporal de estos tres tramos de la concesión de Ferrosur, esta que va de Medias Aguas Sí, a Coatzacoalcos? el análisis que hacemos, Darío, en Coparmex, es que pues no es un evento aislado. Es importante el que seamos un país de Estado de Derecho, en donde se respeten las leyes, en donde se respeten las instituciones, y vemos que hay varios eventos, entre otros este decreto de ocupación temporal cuando estaban en diálogo, pero también vemos, por ejemplo, un desacato del Senado con respecto al nombramiento de los comisionados del INAI. Vemos también un ataque a la Suprema Corte de Justicia en general, pero también a dos de sus ministros, a la ministra presidente y a un ministro, en donde un gobernador pues hace una movilización
para hacer esta manifestación frente a la Suprema Corte de Justicia. Nos parece que el respetar Estado de Derecho, desde luego, es que se cumplan las leyes, pero también el que se respeten las instituciones, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, también evaluación que hizo la Suprema Corte, Darío, de la inconstitucionalidad del decreto que había emitido el año pasado el presidente para que las obras del gobierno federal no tuvieran esta obligación de entregar la información que pide la ciudadanía, y que la Suprema Corte pues consideró que es un derecho constitucional el derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos. Por lo tanto, en esa votación decreta que debe de ser eliminado ese decreto, de tal manera que cualquier ciudadano podemos pedir información de estas obras consideradas como de seguridad nacional. ¿Sientes tú que el clima se está crispando entre pues el sector empresarial y el gobierno de la República en función pues de estas disposiciones que está implementando el presidente López Obrador, de estar publicando estos decretos, de estar pues estresando la relación con la Corte y también con empresarios, como es el caso de la REA? Sí, bueno, nos parece que el esquema bajo el cual debemos analizar todas estas acciones es precisamente el del Estado de Derecho, es decir, el Ejecutivo Federal pues tiene la facultad de terminar anticipadamente una concesión, simplemente que se cumpla la ley. Por otro lado, hay diálogo, hay esas negociaciones, lo cual es positivo, y esperemos que de ese diálogo y de esa negociación salga un acuerdo, que es lo que se requiere, es decir, que no haya una imposición, sino que sea lo que en justicia se establece. Pero también es importante, como comentábamos, que se respete a las instituciones como a la Suprema Corte, también el que se pues acaten estas decisiones de la Suprema Corte hacia el Senado para el nombramiento de los comisionados del INAI. En fin, son varios temas en donde lo que vemos en esta división de poderes se debe de respetar a los distintos poderes, porque es la manera en que hay contrapesos. La señal que enviamos hacia los inversionistas potenciales en el extranjero no es una buena señal cuando no se cumplen las leyes en nuestro país. Sabemos, Darío, porque hemos hablado con organismos empresariales de Estados Unidos y Canadá y con empresas canadienses y estadounidenses, que hay muchos proyectos de inversión que están listos para llegar a nuestro país, que tienen inclusive financiamiento ya autorizado y que simplemente están esperando a saber si en México vamos a cumplir la ley, si va a haber Estado de Derecho, si vamos a cumplir lo que firmamos en el tratado. Entonces, este tipo de acciones en donde de manera sorpresiva, cuando se esté en diálogo, se emite este decreto de esta ocupación temporal, pues no es una buena señal para los inversionistas, precisamente en el sentido del Estado de Derecho, Darío. Una ocupación temporal que en el último párrafo de su último comunicado, el Grupo México reconoce que se puede volver algo pues definitivo, permanente, en perjuicio pues de la empresa y de sus empleados, así lo describe textual. Sí, eso quisiera decir que es una terminación anticipada de la concesión, y claro que trae consecuencias a la empresa, a los trabajadores, a los clientes. Sin embargo, desde el punto de vista de la ley, sí es una facultad que tiene el Ejecutivo. Sí, simplemente lo que tenemos que pelear es que efectivamente exista una indemnización justa por esa terminación anticipada de la concesión. ¿Y ese cálculo, esa evaluación, cuánto tiempo puede llevar, José? Bueno, ahí... Porque el señor Larrea ya le puso número a la casa, le puso, dice el presidente, 9,500, yo sabía que eran 10,000 millones de pesos. Sí, digamos que esa es la evaluación que de alguna manera hace Grupo México. Desde luego tendrá que haber la evaluación de los expertos calificados para que efectivamente sea una indemnización justa. No es, digamos, algo de lo que desde Coparmex hacemos, simplemente lo que pedimos es que se respete la ley y que sea la indemnización justa en caso de que efectivamente se quiera la terminación anticipada de la concesión.
Pues José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, te agradecemos mucho, como siempre, tu disponibilidad para platicar con nuestros amigos del auditorio. Sí, con mucho gusto. Un saludo especial para ti, Darío, y para toda tu audiencia.